Muy buenas. Hoy nos complace mucho presentaros una nueva actividad en un nuevo formato que se nos ocurrió para traer algo novedoso, algo diferente y que también pues, os pueda ayudar a conocer un poquito mejor cómo aplicar esta meditación en la vida práctica a través de un formato de entrevista. La idea es que hoy vamos a entrevistar a dos veteranas profesoras de meditación y practicantes de meditación Raja Yoga que nos van a acompañar con sus experiencias prácticas de cómo han aplicado todos los beneficios de esta meditación y de los cambios de actitud o métodos de conocimiento espiritual en sus vidas. Y esperamos que esto nos sirva a todos, nos va a servir a todos, para aprender, para enriquecernos y para conocer la aplicación, como he dicho antes, la aplicación práctica de esta meditación y los efectos que tiene en nuestra vida. Y así estoy seguro que va a ser una sesión interesante para todos y inspiradora y motivadora. Vamos a entrevistar, como os he dicho, primero a Encarnación Royo. Encarnación Royo, que la conoceréis enseguida, que la llamamos, de forma más cercana, la llamamos Encarni. Ella es de Granada y, bueno, originalmente es de Albacete, pero estuvo muchos años en Granada. Ahí es donde entró en contacto con Brahma Kumaris ya hace 28 años, en 1992. Ha sido maestra de escuela durante muchos años y también coordinadora del Centro de Brahma Kumaris en Granada durante muchos años. Una persona con mucha experiencia y que nos va a compartir sus vivencias personales a través de todo este trabajo espiritual, la práctica, la aplicación de esta meditación en su vida. Y luego, por otro lado, tendremos a Idoia del Río, que ya es un poquito más reciente. Ella empezó a practicar esta meditación en el 2012. Ella trabaja en el sector financiero y ella es de Bilbao y nos conoció también en el 2012 y siempre ha llevado desde entonces a cabo las actividades de Brahma Kumaris en Bilbao. Ella coordina nuestras actividades allí. Así que, sin más, vamos a empezar, pero antes de empezar esta entrevista y dejar que Idoia y Encarni nos compartan sus experiencias, sus ideas, vamos a hacer unos momentitos de meditación, simplemente para centrarnos y empezar con esa experiencia de la práctica de la meditación Raja Yoga. Así que os invito unos momentos a conectar con la respiración. Sentirnos presentes. Conscientes del aquí y del ahora. Vamos centrándonos en nuestro interior y vamos conectando con la energía de nuestro ser espiritual, la energía del ser de paz que somos. Podemos visualizar esa energía interior como una diminuta estrella, un punto de luz, y conectar con el sentimiento y el pensamiento de que mi esencia es la paz. Mi esencia es la calma. Nos vamos centrando en esta experiencia.
en este sentimiento de que realmente soy un ser de paz. Nos podemos dar unos momentos para sentir, contemplar este pensamiento. Realmente experimentar este estado natural de calma y de paz. Desapegándonos así de las sensaciones corporales, del entorno, de todo lo externo a nosotros, y dejando que esta calma, que esta paz se vaya expandiendo. Internamente puedes repetirte: soy paz. Mi esencia es la paz. Y poco a poco te invito a ir retornando, activando el cuerpo, activando un poco los pies, activando las piernas, moviendo un poco los hombros, sintiendo los brazos, las manos. Om Shanti. Entonces, vamos a empezar preguntándole a Encarni que nos comparta un poco cuáles son los beneficios prácticos en general que ha experimentado en su vida a través de esta práctica de la meditación Raja Yoga y de aplicar los principios y estilo de vida más espiritual. Encarni. Bueno, pues realmente la meditación me ha aportado muchísimo, porque yo he sido una persona como, por una parte, muy extrovertida, con la gente más cercana, y por otra parte, demasiado introvertida, porque me daba así miedo el hablar en público y muchas cosas, ¿no? Entonces la meditación me ha ido ayudando a equilibrar eso, a ser un poco, pues más, perder ese miedo que tenía siempre a la gente, al público, y al mismo tiempo también ir más tiempo a la introversión, a ir hacia adentro, porque como he sido muy activa, he necesitado ese equilibrio, de dedicar un tiempo al silencio, al ayudarme a mí misma, para luego ser capaz de exteriorizar pues todo lo que había dentro de mí. Pero aparte de eso, principalmente creo que a todos los niveles, como decía, a nivel físico también. ¿Por qué? Porque este estilo de vida basado en la calma, la relajación, el verme no solamente como un cuerpo, sino también como un ser espiritual, eso me ha ayudado a cuidar también más mi cuerpo, no solamente ese ser espiritual que soy, esa alma, esa energía, sino también el cuerpo a través de una buena alimentación, de un ejercicio adecuado. Y además de eso, pues creo que muy importante para mí ha sido el entenderme, el saber quién era, porque siempre, no sé, siempre me decían, y a nivel más de la familia, en las prácticas religiosas, que tenía un alma, y eso me hacía pues sentirme pues que sí, que la vida seguía. Pero yo me seguía preguntando, me he preguntado siempre toda mi vida, realmente qué es lo que hay, quién soy yo en realidad, y también buscaba la verdad, buscaba a Dios, a pesar de que tenía una fe, creía, pero no le conocía. Y un día me pregunté a mí misma, y me apuntaba muchas cosas antes de empezar con la práctica de la meditación. Le decía, digo, no sé, creo en ti, porque tenía una creencia, pero no sé quién eres.
Y entonces con la práctica de la meditación empecé a experimentar y a entender y a responderme a muchas preguntas que me había hecho a lo largo de mi vida. Pero sobre todo a irme desapegando, porque para mí el apego es uno de las dependencias más grandes que he tenido. Apego sobre todo a las personas que tengo más cerca y a ideas, y eso me ha ayudado bastante, la meditación, para entender que los demás también tienen su espacio, que nada es mío, que nada me pertenece, y siempre creía que sí, mis hijos, o mis padres, o mi marido, y después me di cuenta que todo eso no es mío. Pero también a nivel, como os digo, de salud, porque al cuidarme más, al ver que la mente y el cuerpo realmente están ahí tienen que guardar un equilibrio, porque todo lo que le ocurre al cuerpo nos afecta a la mente y la mente nos afecta al cuerpo. Yo soy una persona también bastante me estresaba por muchas cosas, porque quería acaparar mucho, hacer demasiado, tanto con la familia, en el trabajo, luego pues a nivel de ayudar a otros, hacer un poco de servicio. Eso me estresaba y entonces he tenido que ir aprendiendo con la meditación a ir equilibrando todo eso. Y entonces en la salud me daba cuenta de que si yo no me cuidaba, realmente no podría cuidar a otros. Y siempre he tenido ese deseo de ser libre y la libertad para mí ha sido fundamental. Y veía que tenía muchas ataduras, las mayores internas, pero también a nivel, podría ser del cuerpo, y pensé, no solamente tengo que cambiar mi forma de vida, mi estilo de vida cuando esté mal, sino que lo que tengo que hacer es prevenir. Siempre he estado más de acuerdo de prevenir antes que curar, como se suele decir, porque luego cuesta muchísimo, ¿no? Entonces, pues me he cuidado a todos esos niveles de alimentación, de ejercicio, todo eso me ha ayudado muchísimo. Pero sobre todo la meditación, lo que más yo creo que me ha ayudado es a sentirme más en paz conmigo misma y a ser más feliz. Siempre he tenido un carácter alegre, pero más que nada a sentirme más como más importante, ¿no? De ver que no con el ego, que a veces me salía y me sale aún a veces. ¿Por qué? Porque el ego siempre, cuando sentía un poco de miedo, sentía que decían, ah, qué tímida. ¿Por qué era? Porque tenía ego, tenía miedo al ridículo. Y conforme fui practicando meditación, fui perdiendo todos estos miedos del ridículo. Decir, bueno, pues si lo hago mal ya iré aprendiendo poquito a poco. Lo importante es tener buenos sentimientos, que también lo empecé a aprender aquí, aunque antes también en mis diferentes prácticas de devoción y tal, pues yo buscaba lo mejor, ¿no? Quería ser cada día mejor persona y también que los demás lo fueran. Pero aquí encontré cosas prácticas que me fueron ayudando a entenderme. ¿Por qué me venía la ira? ¿Por qué me enfadaba a veces con la familia o con los amigos o en la escuela con los niños? Y claro, yo decía, bueno, pues porque es mi carácter. Me contestaba muchas veces así. Pero después me di cuenta que no, que tenía que buscar la raíz. Y aquí se me fue explicando la raíz por qué me enfadaba. Porque tenía apego, porque tenía ego, o porque quería conseguir cosas que no podía, o porque quería controlar a los demás. Y todo eso me hacía sentirme mal. Entonces empecé a trabajarme en esas raíces y a ir transformando todo aquello que me producía más estrés o más enfado o el querer controlar. No quiere decir que lo haya conseguido totalmente, porque no es así, pero sí que mucho más que antes. Antes saltaba rápido o al revés, me callaba, pero por dentro tenía algo que me sentía muy mal o me daba por llorar o por gritar. Entonces eso ahora lo voy controlando más, por lo menos externamente, hay alguna vez que no, pero internamente sí, creo que esto me ha ido ayudando, tanto en la familia como en el trabajo, como en las demás relaciones. Y sobre todo a nivel espiritual, porque mi fe ha aumentado. Antes tenía una fe, pero una fe más ciega y a veces con dudas. Y ahora es una fe que tengo más con la experiencia, de verme que soy pues algo más que este cuerpo, pero que lo experimento, que lo siento en muchos momentos.
y en centrarme en esas cualidades y experimentarlas en la meditación de quién soy, para luego en la práctica con los demás pues irlas llevando, ¿no? Y también a nivel más de esa, como os decía, de esa experiencia de Dios que la he llegado a tener más aquí en la práctica de la meditación. Las experiencias más de sentimiento, de ese amor, de luz y de ver que realmente le he sentido a mi lado en los momentos difíciles y en los momentos también cuando me he sentido más feliz, no también cuando estabas triste, ¿no? Le he sentido a mi lado y me he sentido como más segura, más protegida. Cuando he salido a un sitio, a otro, en los viajes o por la mañana temprano, salía a oscuras y decía, no, es como que sentía esa protección siempre conmigo. Y además el dejar ciertas cosas que me podrían hacer daño, pues las he ido dejando un poco aparcadas, ¿eh? Sin dejar de tener ciertas relaciones, pero controlándome un poquito de no tener esa dependencia, de que los demás tengan que depender de mí, ni yo tener que depender de los demás. Poco a poco he ido consiguiendo, aunque a veces tengo diferentes, pues eso, experiencias en la familia, que después pues puedo compartir alguna, y en el trabajo, ¿no? No sé si esto es mi experiencia, ¿no? A ese nivel. Y el querer ser feliz. Pues, Y más seguridad. sí. Gracias. Gracias, Encarni. Gracias. Gracias por compartir con nosotros tus experiencias y vamos a dejar ahora a Idoia que nos comparta también eso lo mismo, ¿no? ¿Cuáles han sido los beneficios principales en la aplicación, en su vida, en la aplicación de esta meditación, estas prácticas? Bueno, pues buenas tardes. Para mí la meditación me ha aportado un montón de beneficios, pero si tuviera que decir uno o dos, sería la alegría y la liviandad. El tema de ser más liviana, ¿no? Porque yo siempre he tenido el hábito de preocuparme mucho desde siempre, ¿no? En la infancia, yo soy la mayor de 5 hermanos, me preocupaba mucho por todo, en la universidad, en los trabajos, siempre tenía ese hábito de querer ser muy perfeccionista, ¿no? Como de dar muchas vueltas a todo. Y entonces con la meditación, la palabra liviana me encanta, ¿no? Y desarrollé como pues una serie de estrategias, mantras para decirme a mí cuando afrontaba alguna situación en la que estaba más tensa, ¿no? Más preocupada, como todo está bien, nada es demasiado importante, no pasa nada, y esa manera de hablarme a mí misma, ¿no? Me relajaba mucho, ¿no? Entonces, me ha hecho mucho más liviana en cantidad de situaciones, ¿no? En las que no sirve de nada preocuparse y bueno, pues es como quiero ser, ¿no? Más liviana. Y luego otro de los beneficios sería el que me encuentro mucho más valiente. Yo era una persona muy miedosa, era una persona que tenía miedo a cantidad de cosas, al tráfico, a los viajes, miedo a los animales, miedo a lo que hablar en público, por ejemplo, y bueno, pues ese tipo de miedos, ¿no? Y al final, con la meditación, una de las cosas que experimento cada día es que desarrollo muchísimo más poder interior para poder afrontar, ¿no? Todas esas situaciones. Cuando tengo que viajar, cuando tengo que afrontar una situación de tráfico, por ejemplo, complicada, cuando viajamos, recuerdo que viajamos una vez al año a India y en India el tráfico es como muy caótico, hay muchas situaciones que antes hubiera entrado en pánico y sin embargo ahora es algo que bueno, tengo que estar ahí y lo llevo bien, de hecho voy disfrutando incluso del viaje, ¿no? Cuando tengo que pasar pues por ciudades, por carreteras donde se cruzan animales, donde hay un tráfico que a veces se cruza cualquier camión. Bueno, situaciones así como un poco alteradas, ¿no? Y es algo que me resulta, me hace sentirme muy bien, ¿no? También miedo pues con los animales. Por ejemplo, en India aparecen muchos monos de repente y son
unas situaciones que te paralizan a veces y con la meditación, pues antes no hubiera podido ir a India y ahora he podido ir y he desarrollado esa valentía, ¿no? De poder estar y disfrutar. Y luego también sería el poder de adaptarme, ¿no? Cuando tengo que vivir situaciones en las que estoy incómoda, situaciones con otras personas, por ejemplo, cuando viajo y tengo que compartir una habitación con un grupo de personas, ¿no? A la hora de dormir, que hay muchos problemas de ronquidos, de manías, ¿no? De diferentes horarios. Y soy capaz de estar un poco pues, desapegada de esto y adaptarme y, bueno, y fluir, ¿no? Y ser capaz de dormir aunque haya pues, un poco de barullo a mi alrededor. Y luego, por terminar, otro de los beneficios sería el que me observo mucho más alegre. Cuando estoy en grupos de amigas me pasa mucho que las caras son muy serias. En general, las personas les cuesta sonreír, les cuesta reírse. Igual no tanto de jóvenes, ¿no? Pero ya llegando a una edad como que todos son problemas y yo observo mucho que nos ocurre una situación a un grupo y que yo soy la única que me río, yo soy la única que veo el lado divertido, ¿no? Y antes no era así, antes yo también era como muy seria y con la meditación he observado esto, que mi mente como que se renueva, se refresca con la meditación y ve el lado muy alegre y muy jocoso de todo, como, bueno, pues me puedo reír porque, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Está bien y es una manera de disfrutar un poco más, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias, Idoia. Vamos a seguir ahora de nuevo con Encarni y vamos a entrar un poco más en temas específicos. Pues, por ejemplo, ¿cuáles han sido los beneficios en el ámbito familiar y en el ámbito profesional? Encarni ha sido maestra de niños durante muchos años, entonces seguro que tiene experiencias interesantes que explicarnos. Pues sí, la verdad es que a mí siempre me ha atraído la enseñanza, me han gustado los niños, el trabajar con ellos y lo mismo en la familia con mis hijos, para mí han sido muy importantes, ¿no? Pero como decía al principio, pues a veces no me controlaba, parecía que tenía que enfadarme para conseguir las cosas, que tenía que exigir, ser más controladora. Y bueno, pues la meditación me ha ido ayudando a ser un poco más, a ponerme en lugar de ellos, a adaptarme un poquito más y sobre todo, pues a entender que tienen un papel diferente. Entonces yo podría, experiencias que he tenido con los niños, sobre todo cuando empecé en la práctica de la meditación, cómo empezó a cambiar todo en mí y al cambiar en mí, en ellos también empezaba a cambiar. Y sobre todo en los últimos años que estuve ya con niños pequeños, porque empecé con mayores hasta los 13, 14 años, pero luego ya me pasé a infantil y los últimos años he estado en infantil. Pero la verdad, aunque me gustaba por el trato con los mayores y tal, pero los pequeños a mí me han, no sé, es como que estaban tan limpios, tan espontáneos, tan, como se suele decir, vírgenes, porque haces con ellos como esponjas que todo lo absorben. Y la verdad que cuando empecé a experimentar incluso con ellos la meditación, pues hay experiencias muy bonitas. Entre ellas yo entendía que necesitaban jugar, moverse, hablar. Eso no se lo podía prohibir. Al principio muy estricta, ¿no? Pues luego ya empecé, al entrar a la clase, me gustaba ponerles música. Cuando iban entrando, yo ya tenía mi música, pero para animarles, porque llegaban medio dormidos. Y entonces decía, pues no, tengo que lleguen con alegría y ellos ya un poco ya desenfadados entraban con otro estilo, ¿no? Pero luego ya les decía que tenían que, bueno, había momentos en que cada mes pues les iba explicando, practicando algún valor y meditando. Y ellos les decía que íbamos a estar en silencio, vamos a estar un poco relajados, una meditación. Y la verdad es que hay anécdotas muy curiosas porque los niños al principio, como los tenía en infantil de 3 a 6 años, el primer año, pues claro, les costaba un poquito, a veces les daba risa, otras veces no atendían, pero poco a poco incluso me lo pedían, necesitaban esos momentos de silencio, de relajación, de meditación. Y bueno, pues había niños que en un momento que estaban meditando, yo les decía
que los momentos de meditación era pues para, no solamente para calmar el cuerpo, para relajarnos, sino también para aprovechar esos momentos de silencio, para tener buenos deseos hacia todos, para no pensar en cosas negativas, yo no les decía negativas, en cosas malas, o en tener enfado con alguien, o lo que te han dicho, no, intenta tener buenos deseos y pensar que te lo vas a pasar bien, o mentalmente ir a visitar a alguien que tú quieras, que no puedas, ¿no? Y a veces los niños, pues cuando, claro, hacía ejercicios de meditación adaptados a ellos, y al terminar, pues siempre les preguntaba y contestaban. Y había una niña que recuerdo, entre otras experiencias, cuando estaba en un colegio en el que era bastante conflictivo, aunque se llamaba La Paz. Y recuerdo que lo estaban pasando mal la familia, no tenía su padre, y la madre pues también estaba pues con problemas de trabajo. Y entonces esta niña, al decir eso cada vez que terminaba, dice, sí, yo mando este deseo para que mi mamá encuentre trabajo y estemos bien, porque no tenían nada. Y recuerdo que con el tiempo, cuando pasó un mes o así, me dice ella al terminar, ¿sabes que es verdad que ha surtido efecto lo de meditar y mandar un buen deseo? Porque mi madre todos los días decía que encuentre trabajo, y ha encontrado trabajo. Entonces, bueno, eso era una alegría. Pero para otros niños, en otro ambiente, en otro colegio, me decían, a veces cuando salíamos para hacer una práctica de meditación, yo les decía, vamos a ir a hacer un viaje, siempre les decía, con la mente. Y para ellos, pues claro, la mente decía, ¿qué es? ¿No? Yo les preguntaba, ¿estás pensando en algo? Les hacía así ciertas preguntas prácticas para que entendieran que el pensar era diferente al hablar y al hacer. Estaba dentro de ellos. Y recuerdo que un día vamos a hacer un ejercicio de relajación y digo, bueno, pues vamos a hacer este viaje con la mente. Y entonces pues estábamos todos sentaditos en el suelo con nuestras piernas cruzadas, los niños muy atentos, y ya tenían unos 4 años, estos, casi 5, y dicen ellos, digo, bueno, pues ahora vamos a ir bajando, vamos a ponernos en fila con mucho cuidado, y ya se empezaban a levantar inmediatamente. Y claro, levantarse no, digo, no he dicho con el cuerpo, ¿eh? El cuerpo lo tenemos, hemos trabajado, hemos estado haciendo muchas cosas. Hay que quedarse ahora tranquilos. El cuerpo no lo vamos a mover, las manos, ni las piernas, nada, nada, nada. Y vamos a ir haciendo este viaje con la mente. Y claro, conforme lo iba haciendo, decía, vamos a ir bajando las escaleras. ¿Cómo lo hacemos? Y mentalmente ellos las veían, porque al principio, claro, intentaban moverse. Digo, y sin empujaros, porque siempre estaban empujándose. Bueno, ya estamos llegando al patio. Y ya, bueno, pues todo eso no les iba haciendo ya. Pues una meditación, vamos a ir a este árbol, vamos a tal. Ellos lo veían con su mente, luego contaban sus experiencias. Y entonces, claro, pues cada uno iba donde quería, pero había un niño que me dijo, mira, yo me he ido, en vez de bajarme al patio, como decías que podía ir con mi mente, me he ido corriendo a mi casa. Digo, ¿a tu casa? Dice, sí, sí. Dice, porque tengo un juguete que nunca mi madre me deja que lo coja, y he dicho, pues hoy voy y lo cojo. Y he estado jugando con él mentalmente. Y otros, a lo mejor, que no estaban con sus padres, me decían, pues yo mentalmente me he ido a donde trabaja mi papá porque casi nunca lo veo. Y he estado con él, y entonces le he dado un abrazo, he estado hablando todo este tiempo con él. Entonces, bueno, pues todo esto son experiencias que a veces con los niños, pues la verdad son muy enriquecedoras, porque ves cómo ellos captan incluso mucho más. Bueno, hay muchas más anécdotas y experiencias, pero sobre todo esta, y a mí lo que me ayudó más en ese nivel de trabajo, también es a entender que los niños, pues, son como nosotros, porque son almas, porque son como tienen que ser y se comportan así. Y entonces a mí lo que me hacía es adaptarme más a su mentalidad, a ser como ellos, a jugar con ellos. Entonces me hizo ser también, lo que decía antes Idoia, pues más liviana. Entender que su papel es el de jugar, el de aprender jugando, el estar con ellos, el de, cuando íbamos a la sala de psicomotricidad, pues el que saltaran, corrieran, todo, daba unas pequeñas normas al principio, pero una vez que terminaban esas normas, que era el de no hacerse daño, la principal era esa, nunca, nunca haceros daño, intencionadamente por lo menos, no decir nada negativo hacia nadie, o sea, yo les decía no decir palabras que le hieran, no insultarles. Entonces, eso era lo básico. Lo demás podían saltar, correr, hacer lo que quisieran, ¿no?
y dar unas normas, que cuando dieron una palmada faltaban 5 minutos, porque hay que avisarles con tiempo. No se les puede decir, ya hemos terminado. No. Una palmada. Ya faltan solo 5 minutos. Bueno, vamos a irnos despidiendo, les decía del juego. Despediros ya de lo que estáis haciendo y poquito a poco ya ir calmándoos, ¿no? Entonces todo esto a mí de verdad me enriquecía también. No solamente a ellos, porque se sentían libres, que para mí mi objetivo es que aprendieran jugando, pero que se sintieran libres como yo me había gustado sentirme siempre, ¿no? Y el ponerme eso en lugar, la empatía empezó a desarrollarse más en mí. Lo mismo que si lloraban o se reían, entender por qué. Porque cuántas veces te tiran del babi cuando llevaba y me decían, es que no me escuchas, ¿no? Y empecé a decir, claro, es que estoy mirando a otro sitio, ¿no? Entonces el ponerme en su lugar, el sentarme en las mesas, en sus sillas, no desde arriba. ¿Por qué? Porque eso me ayudaba a ellos también, a esa cercanía. Y luego, pues, muy importante, al hacer ciertos ejercicios con ellos de calma, de silencio, y les decía, mirad, pero en vez de imponerles, vamos a hacer, los más pequeños, a lo mejor ya más mayores empezaban a escribir, los del último año, y los que no, pues a pintar. Voy a poneros una música muy bonita. Y con esa música relajante que les ponía, digo, ahora vais a hacer un dibujo, a veces el que quisieran después de la meditación, o estos que se hacen virtuales, o sea, redondos, ¿cómo se llaman? No, ¿cómo se le dicen? A estos dibujos que, bueno, que son en forma redondas los mandalas. Los mandalas, eso, los mandalas. Y entonces les ponía esa música y les decía, según lo que os diga la música, colorearlo. Nunca digo, la norma más importante es que estéis en silencio. No porque yo lo quiera, sino porque así os vais a concentrar más, porque es lo que a mí me ayudaba la meditación y quería a ellos ayudarles así. Y entonces les decía esto, poner atención a lo que la música os diga. Si la pongo un poco más deprisa, a lo mejor es que quiere decir que pongáis otro color o no, lo que os diga la música, casi siempre relajante, ¿no? Pero sin fijaros en el otro, porque tienen la costumbre siempre de mirar al de al lado, a ver cómo lo hace, porque lo hace mejor. Y entonces yo, claro, esa norma también la había dado nunca os comparéis con nadie, ni hagáis lo que el otro haga. Lo que tú hagas será lo que te va a ayudar a que lo hagas mejor. Y entonces, pues el niño, ya desde ese momento, claro, tenían antes los colores para que no estuvieran buscando cada uno los suyos, les ayudaba a ir, a no salirse y a estar en silencio. Y una de las veces entró, no sé, es una compañera de director, y sé, ¿qué están haciendo? Estaban tan en silencio niños de 5 años, con 28 o 30 niños. Y era eso, porque cuando tú les das un espacio para correr, otro para jugar, otro para expresar lo que sienten, luego el silencio lo guardaban. Porque yo tampoco era así. Necesitaba mucho de la extroversión. Entonces me di cuenta que buscando unas técnicas, ellos cambiaban también, ¿no? Así que no sé si puedo contar alguna cosa más o no sé, porque tengo bastantes a nivel de trabajo, ¿no? Y también podría ser, y de compañeras, ¿no? Las compañeras, no sé si tengo más tiempo, ¿no? Pero con las compañeras, pues también, ¿no? Como poco a poco realmente di con un grupo en un colegio, los dos que estuve, ¿no? Pero los últimos años y también al principio, compañeras, compañeros extraordinarios, ¿no? Pero claro, lo normal que nos ocurre, pues nos quejamos a veces de lo que hace este, de lo que hace el otro, pues ciertas a veces críticas sin darnos cuenta, no por herir, sino tal. Y bueno, pues intentaba pues calmar e intentar ver que cada uno tiene su papel, tiene su estilo de vida, sus prioridades, ¿no? Pero cómo me daba cuenta de que muchas veces pues sí que venían a mí pues para desahogarse, para sentir esto y sabían que ahí se quedaba, ¿no? Entonces todo eso, y siempre me decían, hubo un niño, unas madres, ¿no? Al final que me dijeron esto, de que lo más importante que habían sus niños aprendido era pues a la palabra paz, a estar en paz, a identificarse, que lo importante era pues el respeto a los demás, a que no podían hacer daño, a que no podían insultar, porque yo les decía esto que también en la meditación a mí se me ha dicho, ¿no? No escuchéis la maldad,
¿eh? Si la escucháis, la vais a absorber vosotros y os la estáis diciendo a vosotros. Entonces, si no la escucháis, ese niño o esa persona se lo está diciendo a él mismo. Entonces empezaron a insultar menos, a hacerse menos daño, porque cuando alguien decía algo y el otro le iba a contestar, el de al lado decía no. Me tocaban con el codo como diciendo, si tú le contestas, eso es lo que quiere, ¿no? Pero si no, se lo está quedando, a ti no te está diciendo nada. Y van perdiendo pues ese hábito que tenían de hacer, de insultar o de hacerse daño, poco a poco con los hábitos, ¿no? Y la práctica a diaria de la meditación también en la escuela, con una relajación, con ejercicios, con juegos, con, no sé, todo eso les fue ayudando. Y como había, pues eso, esa frase que siempre yo empezaba cuando les enseñaba con frases, soy un ser de paz, no sabían leerlo todo, destacaba la palabra paz. Y eso les ayudó muchísimo. Y tengo una anécdota muy graciosa, porque como les decía, cuando os pregunte a alguien, tenéis que contestar, soy un ser de paz. Y claro, ellos al principio les daba risa, pero luego lo decían normal, soy un ser de paz. Todos serán seres de paz. Y un día, pues, me ocurrió varias veces, pero un niño, le digo, una niña, no sé, le digo, por favor, digo, ¿quieres bajar al despacho y decirle a la directora, por favor, si te da un paquete de tizas o algo así? Y claro, pues yo siempre a estos niños les tenía que explicar, primero tienes que tocar, decir se puede, después por favor, todas esas normas que hay que ir diciendo de los buenos modales que hay que tener para todo y el respeto. Y el niño pues todo eso lo dijo. Pero cuando la directora o la secretaria que estuviera allí le pregunta, dice, oye, ¿quién eres tú? Y el niño le dijo, yo soy un ser de paz. Dice, y subió corriendo después la directora o la F me dice, se echó a reír diciendo, dice, mira lo que me ha dicho este niño, dice, no sabía si reírme o no, dice, pero la verdad es que dice, oye, es verdad, está convencido de que es un niño pacífico, digo, y si eres un ser de paz, no, ¿qué vas a ser? Tú no puedes hacer daño a nadie. Entonces, todo eso a veces me daba risa porque ellos decían y les iba poniendo a veces una corona al que había sido pacífico todo el tiempo, que ponía paz, otro el que había sido respetuoso, otro. La verdad es que hay muchas experiencias cuando tú vives eso y lo sientes. Entonces, eso se transmite sin querer. Aunque había veces que yo también me alteraba un poco y me lo decían ellos. Oye, tú también eres un ser de paz. Y es verdad. O si me equivocaba en algo, tú también te has equivocado. Digo, es verdad. Digo, es que no somos perfectos. Digo, pero tenemos que ser cada día un poco mejores. Bueno, no sé si hasta aquí un poquito o puedo añadir algo más. Como... Bueno, vamos a continuar. Ahora. Espacio para también Idoia. Sí. Idoia, entonces, tal como Encarni nos ha compartido estas experiencias tan enriquecedoras con los niños y las compañeras, etc. En el ámbito de la familia, en el ámbito, tú has estado y trabajas en el sector financiero, ¿cómo te ha ayudado todo esto? Bueno, pues en cuanto, por ejemplo, al trabajo, bueno, en el trabajo y también, yo he tenido siempre como muchas reuniones, ¿no? No solo en el trabajo, sino también a veces reuniones familiares, de hermanos, reuniones pues de la comunidad de vecinos, ¿no? Siempre me ha tocado mucho ir a esas reuniones y siempre para mí me daban bastante pereza y porque eran siempre reuniones muy tensas, ¿no? Sobre todo las del trabajo y las reuniones de comunidades de vecinos, ese tipo de reuniones donde la gente se pone así un poco tan irritable, ¿no? Y entonces una estrategia que aplico y que me funciona, y la aplico cada vez que tengo una reunión, siempre es el estar un rato antes visualizando la escena, visualizando esa escena donde estamos todos sonriendo, hablando de forma amable, con una buena energía y teniendo, pues eso, ¿no? Un diálogo ameno, fluido. Y tanto esto, en cualquier reunión, sea del trabajo, sea, siempre hago lo mismo, porque yo creo que eso también me sitúa a mí, ¿no? En una buena actitud. Y normalmente mi experiencia es que luego las reuniones fluyen muy bien, seguramente también por mi actitud, ¿no? Porque
porque si surge algo, pues yo también me lo tomo de otra manera, ¿no? Pero en general, ¿no? Es como que estás como sembrando buena energía, ¿no? Y cambia la experiencia, ¿no? De cuando tienes ese tipo de situaciones más tensas, más desagradables, cambia la experiencia y se transforma en algo que fluye, que es armonioso y que las personas, pues bueno, pues al final hablan y no sé, como que empatizan más. No sé, ha sido mi experiencia en las reuniones. Y luego a nivel familiar y de amigos, lo que la meditación me ha aportado como muchas estrategias para afrontar las relaciones, ¿no? Porque antes, pues igual hablabas de cualquier manera, decías cualquier cosa sin demasiado cuidado. Y ahora aprendí, ¿no? Como que lo más importante seguramente es hablar menos, hablar poco y sonreír, como una actitud interna de buena energía y ser un poco el que hable menos y dejar a los otros que hablen de lo que a ellos les interesa, ¿no? Dejar en cualquier relación. Yo creo que esto funciona también en el trabajo, en la familia, en los amigos. Dejar que sean los otros los que hablen más. Dejar que sean los otros los que hablen de lo que a ellos les interesa, ¿no? Como en la meditación desarrollas esa actitud más introspectiva, pues como que resulta fácil, ¿no? Ser capaz de estar como más tranquila, más en paz. Y, por ejemplo, ahora recuerdo una situación con mi hijo. Yo tengo un hijo que tiene un carácter así bastante irritable y lo practico a diario con él. Cuando viene así con un día un poco torcido, el hablar, por ejemplo, más bajo, ¿no? Él empieza a hablar, él empieza a gritar y yo cada vez le respondo o no hablo o le respondo cada vez más bajo y cada vez voy bajando más la voz, cada vez voy bajando más la voz, cada vez voy bajando más la voz y entonces él suave, 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 suave va hablando cada vez en tono más bajo, ¿no? Eso es algo que me ha servido mucho y desde dentro pensar, ¿no? Como comentaba Encarni, es claramente el pensar con amor, ¿no? Tú eres un ser de paz, tú eres un ser de paz, estás irritado porque, pues bueno, pues porque no sabes hacerlo mejor, tienes algo dentro, pero tú eres un ser de paz y yo también y podemos estar tranquilos y voy hablando cada vez más bajo y esa situación, esa estrategia funciona muchísimo porque yo me siento mejor conmigo misma y esto provoca que el que tienes enfrente, que puede estar más irritado y puede incluso gritarte, poco a poco vaya tranquilizándose, ¿no? Así que hablar poco, yo creo, hablar suave y sonreír mucho y la actitud. En las relaciones a mí me ha funcionado eso. Muchas gracias, Idoia. Uh-huh. Entonces, una última pregunta y después Encarni nos guiará en un ejercicio de meditación para acabar. La última pregunta es que, más específica, que nos expliquéis algún caso, alguna anécdota específica en la que sentís que la meditación, la práctica de la meditación y el conocimiento espiritual os ha ayudado a superar alguna situación complicada o algún reto, algún desafío de la vida y que con estos métodos habéis podido salir airosas. Encarni. Bueno, a nivel práctico, a nivel de relaciones, pues también con mis hijos, pues a veces he tenido que ir pues controlándome para ir bajando ese estado cuando, por lo que sea, se han enfadado algo. Pero más que nada es cuando has tenido el problema de, no sé, de alguna enfermedad o de perder a un ser querido, como yo a mi hijo, seres más cercanos, ¿no? Yo creo que la meditación me ha dado una fuerza increíble y recuerdo una vez que también una amiga, bueno, yo no la conocía, aún la conocí después, pues había tenido un problema de accidente también con su hijo. Y recuerdo que mi hijo el pequeño, que era amigo de del hijo de esta, pues le dijo, oye, pues habla con mi madre y tal, a ver. Y le contó lo que a mí también me pasaba. Y entonces la madre dijo, pero ¿cómo tu madre puede superar esto? Y recuerdo que él le dijo ahora me da risa, pero entonces me emocioné porque eso no me lo dijo él, me lo dijo ella. Dice, y él me ha dicho, es que mi madre medita. Entonces, pues claro, a partir de eso esta persona empezó también a ir al centro,
a meditar, supero muchísimo y la verdad que tanto el hijo como ella extraordinariamente. Y bueno, yo ahí es donde he visto la fuerza que se tiene a nivel espiritual, porque piensas que incluso los momentos de dolor se superan solo con amor. Yo me he dado cuenta que dice, es que porque quiero a esta persona estoy sufriendo. Y es como a mí me pasaba, y no quiere decir que en algún momento no sufra, ¿no? Pero me dio la fuerza la meditación para superar muchos problemas y situaciones fuertes, y me ha hecho superar incluso últimamente también momentos de dolor, más que de dolor, de ese estado interno en que dices, siento como el corazón partido. Y entonces la espiritualidad, la fe, la meditación, el entender ese ser tiene otro papel, que tiene que seguir su camino, y yo pues intento desapegarme un poco, pero con amor y con buenos deseos siempre. No sé, no. Hasta ahí un poco. Gracias, Encarni. Idoia. Pues a mí la situación que me viene es bastante cercana de ahora del confinamiento, porque, bueno, comento un poco. Yo tengo un hijo que es sordo de nacimiento, ¿no? Entonces, siempre ha tenido un carácter que se irrita mucho, ¿no? Porque la sordera le produce mucho estrés, porque no puede comprender bien a los amigos, en clase, etcétera, ¿no? Y en el confinamiento en concreto, que ha habido muchas clases online, pues él le costaba muchísimo más entender todo, ¿no? Entonces estaba, pues bueno, pues eso, ¿no? Muy enfadado y bueno, entonces él me observaba, yo llevo 8 años meditando y él siempre me observaba meditar en casa, pero no hacía ningún caso, ¿no? No hacía ningún caso, siempre a lo suyo. Y desde hace, pues de 3 meses o así, yo medito muchas veces en el balcón, ¿no? Y se sentaba al lado mío. Él se sentaba al lado mío, pero no decía nada, ¿no? Y me miraba y se iba, ¿no? Y poco a poco se quedaba un rato más, y luego se quedaba un rato más, ¿no? Y yo creo que le empezó a llegar alguna vibración de paz, ¿no? Me debió ver que estaba yo como disfrutando y un día pues me dijo, ¿no? Jo, pues ama, necesito relajarme, ¿no? Porque estoy muy estresado pues por esta situación y necesito relajarme, ¿no? Y de no querer saber nada de la meditación, empezó a pedirme, ¿no? A pedirme que le ayudara a meditar, ¿no? Pues con una meditación guiada, cortita, por supuesto, pero que le ayudara a relajarse y de alguna manera la concentración, que no es buena, porque la sordera también le impide concentrarse mucho, pero es capaz de seguir una meditación cortita y ahora me lo pide todos los días, o sea, es algo que lo ha empezado a probar y es como que un adolescente no te pida meditar resulta, bueno, a mí me resulta muy sorprendente porque él no quería saber nada de nada, ¿no? Y el otro día me hizo gracia porque me preguntó, me llegó a preguntar, Ama, con la meditación ¿también me puede crecer el pelo? Ya me lo pregunto, porque él tiene un problema también de que se le cae mucho el pelo, ¿no? Y, o sea, es capaz de pensar, la meditación realmente es tan beneficiosa, tiene tantos beneficios, que bueno, que igual le puede ayudarme también a no seguir perdiendo pelo, ¿no? Entonces es algo como que él ha visto sin decirle nada, sin obligarle, solamente viéndome a mí, ¿no? Los beneficios de la meditación y es algo que bueno, pues sin imponer, sin hacer nada, solamente sentándose cerca y viéndote y bueno, ¿no? Pues que ha sido capaz de captar, ¿no? De alguna manera el beneficio que tiene. Muchas gracias. Gracias, Idoia y Encarni. En los ejemplos que habéis compartido se ha visto claro cómo habéis influenciado positivamente, tanto a familiares como en el entorno profesional. Así que creo que ha sido muy instructivo para todos. Y vamos a dejar aquí la entrevista y lo que vamos a hacer es acabar con unos minutos de meditación que nos va a guiar Encarni. Pues vamos tomando una postura cómoda, espalda recta, pero no rígida. Podemos dejar los ojos entreabiertos o a quien no pueda, pues los puede cerrar. Y llevamos nuestra atención a nuestra respiración
para así relajar todo nuestro cuerpo. Al principio hacemos 2 o 3 respiraciones profundas. Y poco a poco vamos dejando que esta respiración se haga más natural. Siempre al inspirar, creamos este pensamiento que me lleno de energía. Y cuando soltamos el aire, soltamos toda la tensión, todas las preocupaciones, todo el estrés. Así el cuerpo se va relajando. Vamos a visualizar como una luz que va llenando todo nuestro cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, y los va relajando al mismo tiempo. Los pies, las piernas, sintiendo esa luz y esa calma. Abdomen, pecho, manos, brazos y hombros. Y toda esa zona ya es como si hubiera desaparecido, llena de luz, llena de calma. Y ahora voy relajando mi cuello y toda mi cara y cráneo, llenando también de luz. Y al mismo tiempo desaparece y solo se queda un pequeño punto de luz ahí en el centro de la frente. Y me identifico con esa luz, como una pequeña estrella en el centro de mi frente. Soy luz. Soy paz. Soy un ser totalmente liviano y libre de ataduras en ese estado. Y visualizo un lugar especial donde veo una hermosa rosa llena de gotas de rocío. Y esa rosa da lo que es su fragancia, su belleza. Y vuelvo a mí, a esa luz y a esa energía que soy. Y me pregunto, ¿qué es lo que yo doy? Lo natural es dar lo que uno tiene, lo que uno es,
Si soy paz, no puedo hacer daño a nadie, no puedo dar pesar, no puedo criticar ni quejarme, porque soy eso, como esa rosa. Y realmente, si perdemos esos momentos de calma, haremos un viaje en un segundo con el poder de nuestra mente hacia otro mundo de luz, donde está el ser más pacífico, más amoroso, más libre, y recargarme de su energía. Y junto con esa energía, distribuirla al mundo entero, porque formamos una gran familia. Ese ser acepta a cada uno tal y como es. Y yo debo hacer lo mismo. Y en silencio dedico estos momentos a recargarme y a dar al mundo. No es que tenga un alma, es que soy un alma. Soy una energía espiritual. Y poco a poco volvemos al aquí, ahora, y a conectar con nuestro cuerpo a través de nuestra respiración, moviendo ligeramente la cabeza, los hombros. Y como siempre, pues Om Shanti y sonreímos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Encarni. Gracias, Idoia. Gracias a todos los que habéis asistido a esta actividad. Nos encanta que hayáis compartido con nosotros. Y si queréis dejar un like abajo, suscribiros a nuestro canal para entre todos apoyar este servicio. Y debajo también en la caja debajo del vídeo encontraréis información de todas las próximas actividades, en el blog que hay de actividades y diversas informaciones para vuestro interés. Om Shanti y hasta la próxima. Om Shanti.